una serie de ecuaciones, bueno, tres ecuaciones, que al final de cuentas son modelos, ¿no? O sea, son una forma, ¿se acuerdan? Que tenemos, pues, de explicar este fenómeno que es el enlace iónico. Utilizamos la ecuación de Born-Landé, la ecuación de Born-Mayer y la ecuación de Kapuscinski. Las tres ecuaciones, bueno, necesitan de cosas diferentes y hacen suposiciones, entre comillas, un poco diferentes. En realidad son las mismas, pero acuérdense que por ejemplo, Born-Mayer, la ecuación de Born-Mayer, no utiliza el exponente de Born, ¿vale? Entonces eso lo hace un poquito diferente. Y por su parte, la ecuación de Kapuscinski no utiliza o no necesita el valor de constante de Madelung, ¿sale? Si ustedes tuvieran un compuesto que no saben cuál es su arreglo cristalino, pues entonces lo que nos conviene más es la ecuación de Kapuscinski. También si tuvieran un compuesto que no cabe, o bueno, que el catión o el anión no lo encuentran dentro de la tabla de valores de exponentes de Born, pues es mejor utilizar la ecuación de Born-Mayer, ¿sale? Bueno, adicionalmente vimos la clase pasada que, bueno, todas estas son modelos y tratamos de aproximarnos, tratamos de encontrar una forma de llegar a este valor de U0 de manera experimental. De la manera experimental, digamos, formalmente hablando, tendríamos que hacer la reacción entre sodio, el catión sodio gaseoso, el anión cloruro gaseoso, hacerlos reaccionar y obtener el cloruro de sodio sólido, ¿no? Por ejemplo, para el cloruro de sodio. Esto no se puede hacer experimentalmente, no, al menos no directamente. Entonces lo que hicimos fue trazar pues una secuencia de procesos más pequeños para, a final de cuentas, llegar a este proceso, entre comillas, grande, que es la formación de un compuesto iónico a partir de sus iones en estado gaseoso, ¿vale? La energía involucrada en este proceso es nada más y nada menos que U0, ¿vale? Entonces, en la segunda parte que vimos fue una aproximación o intentar hacerlo lo más experimental posible, ¿no? O sea, a partir de datos de esos mini pasos o esas mini reacciones que propusimos, bueno, todas esas reacciones tienen valores ya reportados, ya tabulados, y a partir de eso, pues hacemos el cálculo, ¿vale? Entonces, la segunda parte que vimos, el ciclo de Born-Haber, pues no es otra cosa más que una forma, digamos, entre comillas, experimental, o digamos, más experimental que teórica, que con respecto a las ecuaciones que vimos, ¿vale? Les dejé un ejercicio, justamente sobre el ciclo y las ecuaciones que hemos estado viendo. Entonces, vamos a también ver esto del ciclo. Quisiera nada más presentarles una cosa así muy rápida acerca del ciclo y vamos a ver los resultados, ¿vale? Vi que solo pocas personas lo entregaron, probablemente tuvieron alguna duda con la resolución de los ejercicios y lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, entonces rápidamente nada más, lo último que quiero platicarles sobre el ciclo es, le llamamos ciclo porque es como un conjunto de reacciones que me van a llevar pues a la reacción global que yo quiero. ¿Cuál es la reacción global, compañeros? Pues la formación del compuesto iónico sólido, cristalino, a partir de los iones que lo forman en estado gaseoso, ¿sale? Esa es la reacción que yo quiero estudiar, la reacción que involucra U0, ¿no? ¿Sale? Entonces, no lo podemos hacer directamente, entonces vamos a hacer como un camino alterno, ¿sale? Y ese camino alterno es lo que forma, pues esto que llamamos ciclo de Born-Haber, ¿sale? Entonces, la forma en la que yo se los expliqué la clase pasada, obviamente también es válido, y es una forma en la cual hacemos uso directamente de la ley de Hess, ¿sale? Esa forma en la que yo se las puse es muy típico de ¿cómo se llama? Los ejercicios de ley de Hess que vemos en termodinámica. No sé si ustedes ya han visto esa ley de Hess en termodinámica. ¿Sí la han visto? Ya les había preguntado antes, pero no sé si ya la vieron. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Entonces, igualito, ¿sale? Se los explico de esa manera porque justamente como lo vemos en termodinámica, pues como que es más accesible, ¿no? Bueno, pues como que se puede relacionar, pues es igual que en termo, entonces lo vimos de esa misma manera, ¿vale? Vamos a ver ahora el ciclo de Born-Haber en una manera, entre comillas, alternativa. Es lo mismo, solo que ahora lo vamos a expresar gráficamente de una forma, pues, un poco distinta, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Miren, aquí en esta gráfica que les estoy poniendo en la pantalla, tenemos
digamos, el cambio, ahí dice energía, pero en realidad es el cambio en energía, ¿vale? El cambio en energía cuando nosotros vamos a pasar de un estado a otro. Es decir, partimos de nuestro sistema en una forma, ¿vale? Y cuando nosotros cambiamos algo de este sistema, lo estamos llevando a otro estado, ¿sale? A eso le llamamos estado, ¿ok? Entonces, miren, aquí tengo yo la reacción, por ejemplo, entre sodio sólido y cloro gaseoso, cloro molecular gaseoso, ¿vale? Estos dos están en su estado estándar, ¿vale? Entonces, como están en su estado estándar, la convención en termodinámica es que estos tienen un delta H de formación cero, ¿no? Podríamos decir que su energía, ¿no? Su nivel de energía, por así decirlo, es cero. Porque de hecho, el sodio sólido y el cloro molecular gas son los estados de referencia, ¿vale? Todo lo demás lo vamos a hacer con referencia a este estado. Por eso a este estado le corresponde el nivel, entre comillas, de cero, ¿vale? Bueno, entonces, si yo hago la reacción entre sodio sólido y cloro gaseoso, cloro molecular gaseoso, ¿no? De hecho, esta es una reacción que podríamos hacer, ¿no? En el laboratorio, ¿no? Tenemos un pedacito de sodio y le aventamos una corriente de cloro gaseoso y ocurre la reacción, ¿vale? El producto de esta reacción, ¿quién es? Pues obviamente es el cloruro de sodio, ¿vale? El cloruro de sodio sólido que se forma eh, me lleva a otro estado, ¿sale? Y fíjense, aquí, en esta escala de energía, estoy yendo hacia abajo, ¿sale? En este dibujito, en este diagrama, por así llamarlo, me estoy dirigiendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque resulta que la formación del cloruro de sodio a partir de sus elementos en estado estándar es un proceso exotérmico, ¿vale? Libera energía. La mayor parte de los compuestos estables que conocemos, cuando se forman, liberan energía. Cuando se forman a partir de sus elementos en estado estándar, liberan energía, ¿vale? Entonces, este proceso de formación del cloruro de sodio es un proceso exotérmico, ¿vale? Entonces libera energía y por eso en el diagrama, en este diagrama lo estoy dibujando hacia abajo, ¿vale? A esta energía, que son aproximadamente 400 kilojoules por mol, más o menos, a esta energía le llamamos delta H de formación o entalpía de formación, ¿vale? Y repito, es negativo porque es un proceso exotérmico, ¿ok? Bueno, pero este no es el proceso que yo quiero, ¿no? El proceso que yo quiero es a partir de los iones de sodio gaseoso y de cloruro gaseoso. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, otro camino para llegar a ese sodio gaseoso y ese cloro gaseoso, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Empecemos con el sodio, ¿vale? El sodio está como sólido y lo que tenemos que hacer es pasarlo a gas, ¿no? O sea, convertirlo de un sólido a un gas. Y bueno, lo voy a poner de una vez. Ahí está, ¿vale? El proceso de convertir el sodio sólido en sodio gaseoso, pues es un proceso endotérmico. Yo le tengo que dar energía, ¿no? Para que se convierta en un gas, ¿sale? Entonces, el paso de sodio sólido a sodio gaseoso es un proceso endotérmico. Y entonces, en este diagrama yo lo voy a dibujar hacia arriba, ¿sale? Lo dibujo hacia arriba. Y a esta energía le llamamos delta H de sublimación o entalpía de sublimación, ¿ok? Que son aproximadamente unos 100 kilojoules por mol, ¿no? De acuerdo, bueno, la clase pasada les di bien el valor, pero aquí en el gráfico podemos decir que aproximadamente son como unos 100 kilojoules por mol, ¿vale? Fíjense, estoy colocando en naranja, bueno, puse en naranja digamos como que el elemento que recibió el cambio, ¿no? En este caso sodio pasó de sodio sólido a sodio gaseoso y por eso lo marco en naranja, ¿no? Para que se note cuál fue el cambio, ¿sale? Bueno, ya que tenemos el sodio gaseoso, ¿sale? Que es este que está aquí, en este mismo estado, ¿no? En este mismo nivel de energía, por así decirlo, en este escaloncito de energía, tenemos también al cloro molecular gaseoso. Entonces, al cloro molecular gaseoso lo tenemos que disociar, tenemos que partir la molécula, ¿vale? Entonces, ese también es un proceso endotérmico. Yo tengo que darle energía a la molécula para partir el enlace, para romper el enlace y generar dos cloros atómicos. Entonces, también es un proceso endotérmico y por eso también lo dibujo hacia arriba, ¿sale? Que es esta flecha que estoy marcando con el cursor, ¿sale? Entonces, el cloro gaseoso
lo marco hacia arriba, bueno, la división del cloro molecular lo marco hacia arriba, ¿vale? Y la energía en este proceso es la energía de disociación del enlace cloro-cloro, ¿vale? Pero ojo, ¿no? Ojo, por eso está marcado en verde, ¿vale? Tenemos un coeficiente estequiométrico, en este caso de 1/2. Entonces, la energía también tenemos que multiplicarla por este coeficiente estequiométrico, ¿vale? Entonces, eh, de los 100, alrededor de 100 kilojoules por mol donde estábamos parados en este escalón, ahora hay que sumarle otros 100 kilojoules aproximadamente, bueno, esos 100 kilojoules que estamos adicionando, pues es por la disociación del enlace cloro-cloro, ¿vale? Entonces, subimos y en el siguiente escalón, ¿a quién tenemos? Ah, pues ya tenemos al sodio gaseoso y al cloro atómico gaseoso, ¿ok? Bueno, ya tenemos al sodio hecho gas y al cloro hecho gas y hecho átomos, ¿vale? Pero no están formando iones. Entonces ahora lo que tengo que hacer es convertirlos en iones. Entonces para el caso del el sodio, ¿vale? Cuando yo convierto al sodio neutro en sodio catiónico, en sodio más, ¿vale? A ese proceso, a la energía, perdón, de ese proceso le llamamos primera energía de ionización, ¿vale? Arrancarle un electrón al sodio se llama energía de ionización y es un proceso que también es endotérmico, ¿vale? Todas las energías de ionización, todas, siempre van a ser endotérmicas. El proceso de quitarle un electrón a un átomo siempre va a ser eh, endotérmico, porque lo que hay que hacer es romper la interacción entre ese electrón y el núcleo del átomo. Entonces, siempre va a ser un proceso endotérmico, ¿vale? Entonces, y vean que de hecho es muy endotérmico, ¿no? Vean, la sublimación del sodio me costó 100 kilojoules, la disociación del cloro me costó otros 100 kilojoules, pero vean cuánto me cuesta arrancarle un electrón al sodio, ¿no? O sea, es una energía muy grande que hay que darle al sistema para poder arrancarle un electrón al sodio, ¿vale? Entonces, listo, ya tengo el sodio en estado gaseoso y como ion, ¿no? Como sodio más. Ahora viene el cloro, ¿sale? Ahora el cloro yo le tengo que dar un electrón para que se convierta en cloruro, ¿sale? Entonces, el cloruro, bueno, la formación del cloruro, o el proceso, más bien la energía involucrada en el proceso de darle un electrón al cloruro, se conoce como afinidad electrónica, ¿vale? Y acuérdense, la afinidad electrónica tiene una convención de signos contraria, entre comillas, a la convención que utilizamos en termodinámica. Es decir, si la afinidad electrónica del cloro es positiva, quiere decir que el proceso es exotérmico, ¿vale? Por eso en este caso va hacia abajo, ¿vale? Podemos llegar a tener, ojo, podemos llegar a tener afinidades electrónicas negativas. Entonces, si fuera negativa, el proceso sería endotérmico y por lo tanto en este diagrama que estamos haciendo, iría hacia arriba, apuntaría hacia arriba. Fíjense que en este diagrama puse todos los procesos endotérmicos en azul y todos los procesos exotérmicos en rosa, ¿no? Para hacer esa distinción, ¿vale? Bueno, ya cumplimos con la afinidad electrónica, ya le dimos un electrón al cloro y ahora sí tenemos sodio más gaseoso y cloruro gaseoso, ¿vale? Y vean dónde estamos parados en el diagrama, ¿vale? Es decir, subimos debido a procesos endotérmicos y luego bajamos debido a este proceso exotérmico, ¿ok? Bueno, y entonces cuando se juntan sodio más y cloruro menos y reaccionan, para formar el cloruro de sodio sólido, pues la energía involucrada en este proceso es nada más ni nada menos que U0, ¿vale? Entonces vean que U0 es la energía que tenemos que darle al sistema, bueno, que más bien que nos da el sistema, porque vean que es exotérmico, ¿vale? Eh, para llevarlo de los iones en estado gaseoso al compuesto iónico en estado sólido, ¿vale? Entonces, esta U0, la altura en el diagrama, ¿vale? Es igual a la suma de el delta H de formación, más el delta H de sublimación, más 1/2 de la energía de disociación, más la primera afinidad electrónica, menos, perdón, más la primera energía de ionización, menos la primera afinidad electrónica, ¿vale? Entonces vean, en este diagrama estamos viendo gráficamente que U0 es la suma de todas estas flechitas, ¿no? Este,
azules y rosas, ¿vale? Que de hecho U0 es quien completa este ciclo, por eso le llamamos ciclo de von Haber, ¿sale? Porque es como un ciclo, ¿no? O sea, delta H de formación y todas estas líneas azules forman esta parte del ciclo que se cierra justamente con U0, ¿ok? Perdón. Y entonces aquí podemos ver gráficamente, repito, cómo la magnitud de U0, ¿no? O sea, el tamaño, la altura de U0 en este diagrama va a ser proporcional pues a la suma de delta H de formación más todos estos procesos que están aquí involucrados, ¿sale? Es exactamente lo mismo como lo vimos la clase pasada, solo que aquí está representado de forma pues gráfica, o sea, con los valores de energía vamos aumentando, digamos, o aumentando, disminuyendo en esta escala de energía y por eso es que le llamamos ciclo de von Haber, ¿no? Porque aquí ya se ve justamente ese ciclo, ¿no? Ya se, digamos, se cerró, se completó este ciclo, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta con esto, compañeros. ¿Preguntas? Esto que acabamos de ver es como en los libros luego vienen como un triangulito y explican lo mismo, ¿no? Es como, sí, es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo, sí, es lo mismo. Son dos formas de verlo. O sea, una es la que vimos la clase pasada y otra es esta, así en forma de ciclo, así en forma como de diagrama. Pero es exactamente lo mismo. ¿Alguien más? Sí, sí, ¿alguien más? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Ok, ok, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos entonces con lo que sigue. Permíteme un momentito. Ujú. Ok, bueno, ya terminar con esto del ciclo de von Haber. Miren, nosotros lo vimos de esta forma, ¿vale? Como reacciones, y a cada reacción le fuimos colocando pues su valor de energía, pero repito, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, cualquiera de las dos formas que ustedes lo quieran visualizar es correcto. Normalmente lo vemos primero como el ciclo, o sea, como en el diagrama que les mostré anteriormente. De hecho, como les comentaba, de ahí viene el nombre de este tema, y después ya lo vemos de esta manera. Pero bueno, en mi experiencia enseñando este tema, creo que es más fácil primero verlo de esta forma, porque, repito, es como lo vemos en termo, entonces es un poquito más como, digamos, más accesible, por así decirlo, ¿no? Como ya tenemos eso de la ley de Hess y eso de termo, pues es más fácil visualizarlo primero así, y ya después ya lo vemos como es, como el ciclo, ¿sale? Y las dos formas son equivalentes, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos formas, a menos que les pidan alguna en particular, ¿no? Pero cualquiera de las dos formas es correcta para visualizar este proceso, ¿vale? Y matemáticamente hablando, pues también es lo mismo, ¿no? Vean aquí cómo tenemos que el delta H de formación es igual a U0 más todas las contribuciones, que es también lo que observamos en el ciclo, ¿no? Permítanme. Aquí está. Este delta H, o sea, la diferencia a esta altura, también es igual a la suma de todas las flechas azules y luego las flechas rosas que como apuntan hacia abajo, pues son negativas, ¿no? Entonces, si ustedes suman todas las flechas azules y las flechas rosas, que es la afinidad electrónica y la U0, pues les va a dar justamente el delta H de formación. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿va? Entonces, eso sería todo con respecto al ciclo de von Haber. Vamos a ver los ejercicios. ¿Tienen alguna duda con el ejercicio que les dejé? Profesor, ¿podría Sí. mostrar? Es que de los últimos dos los estuve haciendo y siempre me salían resultados diferentes en los, en los diferentes métodos. Ajá. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Permítanme un momento. Ujú.
Ok, muy bien. Vamos a resolver el de cloruro de magnesio rápidamente. Con la ecuación de Borlande, ¿vale? Entonces, tenemos que U0 para la ecuación de Borlande es igual a la constante de Coulomb por la carga nominal del catión, la carga nominal del anión, la carga del electrón al cuadrado, la constante de Avogadro, la constante de Madelung, y todo esto entre la distancia de equilibrio por 1 menos 1 entre n, ¿sale? Entonces, para el cloruro de magnesio, ¿vale? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? A ver, para el cloruro de magnesio, la carga nominal del catión es 2, ¿no? La carga nominal del anión es menos 1, ¿ok? La constante de Madelung, ¿cuánto vale la constante de Madelung? 2.5193, ¿no? ¿Cuánto? 2.5193, 9. 2.5193. ¿Vale? Es que, perdón, había entendido 3, perdón. Déjame ver. Ujú. Sabemos que es ese valor porque nos dicen que este compuesto adquiere una estructura como el fluoruro de calcio, como la fluorita, ¿no? Entonces, 2.5193,9. ¿Ok? Entonces, ¿qué más necesitamos? N, el valor de N. ¿Cuánto es N? Para el magnesio es 7 y para el cloruro es 9. Ujú. 7 para el magnesio y para el cloruro 9. Entonces nos da un total de 8, ¿no? Entonces N vale 8. Y por último, la distancia de equilibrio, habíamos dicho que lo vamos a tomar como la suma del radio del catión más el radio del anión, ¿vale? Es decir, el radio del catión, ¿cuánto es el radio del catión? 88 88, 88 ¿qué? Picómetros, picómetros, sí. ¿no? Más el radio del anión. ¿Cuánto es el radio del anión? 182. 182, perfecto, 182 picómetros, ¿vale? Entonces, la distancia de equilibrio es esta suma de estos dos radios. Acuérdense, vamos a considerar que los iones son como esferas rígidas que se acercan, un cloro con un magnesio se acercan y se tocan, ¿vale? Después, obviamente, como el magnesio tiene una carga de +2, pues obviamente vamos a necesitar dos cloros, ¿vale? Pero acuérdense que nuestra historia comienza con un catión y un anión que se tocan, se acercan y se tocan en un punto, ¿vale? Entonces, solamente sumamos el radio de un catión con el radio de un anión, nada más. Ya que el hecho de que esté rodeado de más aniones o que esté rodeado de más cationes debido a su carga, eso ya está incluido en la constante de Madelung, ¿no? Acuérdense, la constante de Madelung ya nos dice ese orden que van siguiendo los cationes y los aniones. Entonces, esta distancia de equilibrio es única y exclusivamente la suma de los radios iónicos de un catión con un solo anión, ¿vale? Porque eso es lo que es un error que a veces podemos llegar a cometer, porque podemos pensar, pues es un catión +2, pues necesita dos cloruros, entonces le sumo dos radios de cloro. Pero no, nada más es un catión y un anión, ¿vale? De hecho, ¿se acuerdan que así comenzó, les empecé a explicar este tema, ¿no? Un catión y un anión que se encuentran, ¿no? Y a eso le llamamos par iónico. Y ya toda la información acerca de la estructura, repito, está contenida en la constante de Madelung, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuánto nos da esta suma? 182 más 88. 270. 270 picómetros, ¿vale? O también 2.7 por 10 a la -10 metros, ¿ok? Listo. Entonces, pues ya nada más es cuestión de sustituir. Permítanme un momento. Bueno, no sé si quieren que haga la sustitución o ustedes hacen el cálculo y ya me dicen cuánto les da. Acuérdense de elevar al cuadrado la carga del electrón. ¿Cuánto les da?
A mí me da menos 22.60 por 10 a la menos 5. Menos 22. Ajá, ¿qué más? Punto 60 Ajá, por 10 a la 5, perdón. a las 5. Ajá, joules por mol. Sí. ¿Vale? Sí, exacto. Menos 22.000 kilojoules por mol o menos 22.6 por 10 a la 5 joules por mol. Sí, este es el resultado que tiene que dar aproximadamente, ¿vale? Les puede dar 22.61, 22.65, pero más o menos este es el resultado que les tiene que dar, ¿sale? Menos 22 por 10 a la 5. No sé si tengan alguna pregunta, compañeros, dudas. Sí, sí. 8.9 por 10 a la 9. Ajá. ¿Alguien más? No, profe, ya bien que me equivoqué. Sí, va que va. Ok. Muy bien. Entonces, déjenme ver, déjenme ver. Permítame un momento. Ok. Ujú. Ok, muy bien. Entonces vamos con... bueno, otro que tengan duda con otro ejercicio, con otra parte del ejercicio. Profe, Sí. yo tengo duda en las otras dos ecuaciones Ujú, a la hora de poner el radio. ujú. Se pone igual en forma de metros en la otra, donde dividimos D sobre el radio. Ajá, ajá. Sí se pone igual por 10 a la menos 10. Sí, sí, también en metros porque la constante de esa ecuación está en metros. Sí se las di en metros, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Entonces, sí, también tiene que estar en metros. Ah, ok. Gracias. Sí, sí, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tuve problemas con el último compuesto, profe, el del Ajá, cobre. el de cobre. Ajá. ¿Con qué ecuación? O con el ciclo? Pues me gustaría ver cómo se hace el ciclo. Ujú, ok. Sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Entonces, permítame. Aquí es cloruro de cobre 1, ¿no? Entonces, vamos a verlo como las reacciones, ¿sale? Entonces, permítame. Listo. Entonces, la reacción bueno, que queremos es cobre más gaseoso, más cloruro gaseoso, y que eso nos dé cloruro de cobre sólido, ¿no? Entonces, para llegar a esta reacción, bueno, este es su cero, ¿no? Entonces, la energía de este proceso es su cero. Entonces, podemos partir de cobre sólido, convertirlo en cobre gas, y este sería delta H de sublimación. Luego, cobre gaseoso, lo convertimos en catión, ¿vale? Y esta sería la primera energía de ionización del cobre. Y luego el cloro. Ahí. Necesitamos medio cloro molecular, para que nos dé cloro gaseoso, atómico, y este sería la energía de disociación del enlace cloro-cloro, ¿no? Sería un medio, aquí sería un medio,
¿Y qué más nos falta? Ah, la energía de, la afinidad electrónica, perdón. Cloro gaseoso más un electrón nos da cloruro gaseoso, ¿vale? Y esta sería la menos primera afinidad electrónica, ¿no? Menos primera afinidad electrónica del cloro, ¿ok? Y la suma de todos estos procesos me da cobre sólido más medio cloro gas, que me da el cloruro de cobre, ¿vale? Y este sería sólido. Y este sería delta H de formación. ¿Ok? Entonces, el delta H de formación es la suma de todos esos procesos, ¿no? U0 más delta H de sublimación, primera energía de ionización del cobre, más un medio de la energía de disociación del cloro, más, menos la primera afinidad electrónica del cloro, ¿vale? Así es como quedaría. No sé si ya quedó un poco más claro o Sí, profe, gracias. más un medio de la energía de disociación, menos primera afinidad electrónica, más delta H de formación. De esta ecuación ya nada más se despeja el valor de U0 y ya quedó, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Y yo, profe, ¿Qué pasó? una pregunta, de energía de disociación siempre va a ser un medio o es dependiendo de cuántos, o bueno, no entiendo. No, porque depende de la estequiometría que necesitemos. En el caso del cobre, fíjate, el compuesto final que estamos analizando, el cloruro de cobre, nada más tiene un cloro, pero el cloro en su estado estándar viene de A2, ¿no? Viene en molécula. Por eso es que aquí, en este caso y en el caso de cloruro de sodio, se coloca un medio, porque nada más necesitamos un solo cloro. Pero en el caso de cloruro de magnesio, por ejemplo, en cloruro de magnesio necesitamos dos cloros, ¿vale? Entonces ahí no hay que colocar el un medio, ¿vale? En resumen, estas ecuaciones que les pongo yo aquí para el ciclo, estas ¿vale? Tienen que estar balanceadas, ¿no? Así como cuando hacemos balanceo por tanteo, igual, ¿no? Aquí tienen que estar balanceadas. Entonces, este un medio, justamente lo coloco para balancear la reacción, ¿vale? Entonces, repito, en el caso de cloruro de magnesio, por ejemplo, ahí sí necesitas dos cloros, entonces, pues por eso es que no se coloca un medio. Y en el caso de cloruro de aluminio, necesitamos tres cloros, ¿vale? Entonces también hay que poner un coeficiente estequiométrico que balance la reacción. Ok, gracias, profe. Sí, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie tiene dudas? Ay, perdón. ¿Dudas con algo más? ¿No? Profe, yo no le entendí mucho a lo del triángulo de enlace. Ah, perdón. Ok. Sí, es que eso justamente lo vamos a ver hoy. Sí, es que el ejercicio les dejé las dos partes para que la intención era que hicieran ¿cómo se llama? Los valores y el día de hoy vamos a analizar esos valores y ver lo del triángulo de enlace, justamente. Entonces, sí, pero ahorita lo vemos. Me adelanté. Pero con los valores, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces con el del aluminio, Ajá. la constante de Madelung se sacaba por aproximación de Kapuscinski o no supe. Ah,
Sí, buena pregunta. Justamente esa era la intención de que se preguntaran qué hacer en ese caso, ¿no? En el caso del cloruro de aluminio, no les doy datos acerca de la estructura cristalina. Y en la tabla que les mostré en la clase, tampoco hay algún compuesto que tenga esa misma estequiometría, es decir, una estequiometría 1 a 3. Entonces, ese es, digamos, uno de los casos en los cuales ustedes, digamos, se podrían llegar a enfrentar, ¿no? De que tienen un compuesto que no saben qué estructura tiene. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, estequiometría 1 a 1, 1 a 2, 2 a 1, 1 a 2 o incluso 2 a 3, pero no tenemos, o no les mostré en esta tabla, una estequiometría 1 a 3. Entonces, eso es la intención de ese ejercicio era hacerlos ver que esa es una de las limitantes de la ecuación de Borlande y de Bohrmayer, ¿sale? Si nosotros no conocemos la estructura que adquiere el compuesto o ni siquiera uno parecido, no podemos tomar ninguna constante de Madelung. Entonces no podríamos hacer el cálculo ni con la de Borlande ni con la de Bohrmayer, ¿sale? La única que nos salva, por así decirlo, es la ecuación de Kapuscinski. Entonces la conclusión de eso es que no se puede hacer ni por Borlande ni por Bohrmayer, solamente por Kapuscinski. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión, de que las dos primeras no se pueden utilizar, pues porque no tienen ese dato. Pero la tercera, como no utiliza ese dato, pues esa sí se puede utilizar. ¿Va? Esa era la intención. ¿Sí? Ok, profe, gracias. No, ¿de qué? A ti. Entonces, muy bien. Entonces vamos con lo que sigue. Ujujú. Miren, aquí están los valores obtenidos para el cloruro de sodio. Estos los obtuvimos en clase, a lo mejor son un poquito diferentes, porque bueno, aquí yo utilicé a lo mejor un poquito diferente los valores de las constantes, los metí directamente en la calculadora, entonces bueno, por eso salen un poquito diferentes, pero a los que ustedes tienen. Pero la tendencia se respeta, ¿no? O sea, la tendencia es más o menos la misma. Fíjense, en el caso del cloruro de sodio, vemos que la ecuación de Borlandé, la ecuación de Born-Mayer, nos dan valores muy parecidos, ¿no? 750, 748.8 kilojoules por mol. Sí hay una diferencia, pero pues no es una diferencia así como grave, ¿no? O sea, está, digamos, son equiparables, ¿no? O sea, podríamos utilizar una ecuación o la otra, ¿no? Cualquiera de las dos vemos que nos dan valores pues semejantes, ¿sale? Luego viene la ecuación de Kapuscinski. La ecuación de Kapuscinski, fíjense, nos da un valor de 745, 746 kilojoules por mol. Ya es un valor, digamos, un poquito, pues, diferente con respecto a la de Borlandé, pero pues todavía está, digamos, este, ¿cómo decirlo? Aceptable, ¿no? Por así decirlo. ¿Ok? Y vean la comparación con el ciclo de von Haber, ¿sale? El ciclo de von Haber, que vamos a considerarlo, entre comillas, como un valor experimental, ¿no? Acuérdense, proviene de datos experimentales, del ciclo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que es un valor experimental. La intención de comparar estos valores, y a esto me refería un poquito con lo de la gráfica, vi que los que lo entregaron sí hicieron ahí una grafiquita, es ver qué tanto se alejan las ecuaciones, el resultado obtenido por las ecuaciones, del resultado obtenido por el ciclo, ¿vale? Entonces vean que pues no son valores tan alejados, ¿no? O sea, si las tres primeras, acuérdense, son modelos, ¿no? Y el último vamos a considerarlo experimental. Entonces, miren, no hay una diferencia pues muy grande entre lo que obtenemos a partir de nuestro modelo con lo que observamos experimentalmente. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué conclusión podríamos sacar de eso? Ah, pues podríamos decir que nuestros modelos pues son buenos modelos para este tipo de compuestos, ¿no? Sabemos que el modelo no se aleja tanto del valor real, por así decirlo, ¿no? O del valor experimental. Entonces, pues eso le da digamos, un visto bueno, por así decirlo, a nuestros modelos, ¿no? Quiere decir, repito, que nuestro modelo, pues nuestros tres modelos, Borlande, Born-Mayer y Kapuscinski, pues son buenos modelos adecuados para estudiar compuestos iónicos, como es el caso del cloruro de sodio, ¿ok? Bueno, si nosotros calculamos la diferencia entre Kapuscinski y el ciclo de von Haber, eh, encontramos que la diferencia entre estos dos valores es de aproximadamente 40 kilojoules por mol. ¿Por qué utilizo la ecuación de Kapuscinski para compararlo? Ah, porque la ecuación de Kapuscinski es una ecuación que puedo utilizar con cualquier compuesto, ¿no?
Entonces, lo que quiero hacer es comparar diferentes compuestos, pero si hay algún compuesto, como es el caso del cloruro de aluminio, que no, yo no sepa su constante de Madelung, pues no voy a poder comparar el resultado por Borland. Entonces, por eso utilizo la ecuación de Kapuscinski. Y también porque de alguna manera es como que la ecuación que hace más suposiciones, ¿no? Supone la estequiometría, bueno, que la relación entre la estequiometría y la constante de Madelung, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues miren, me da una diferencia entre Kapuscinski y el ciclo de 40 kilojoules por mol. Es una diferencia importante, ¿vale? Pero pues aún así, si los vemos de lejos, vean que tenemos valores muy similares, ¿no? O sea, no se aleja mucho el modelo de la realidad, ¿va? Pero miren lo que pasa con el cloruro de magnesio, ¿sabe? El cloruro de magnesio, miren, me da menos 2272 kilojoules por mol con Borlandé, con Bormayer y Kapuscinski, ahí hay un poquito de diferencia. Y el ciclo me da de menos 2520 kilojoules por mol. La diferencia entre Kapuscinski y ciclo son casi 60 kilojoules por mol. Es decir, hay una diferencia un poquito más grande comparada con el cloruro de sodio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Quiere decir que en este caso mi modelo, que sería la ecuación de Kapuscinski, ya se está alejando un poquito de ese valor experimental, ¿sí lo ven? Y de hecho, fíjense, o sea, de hecho, fíjense que la de Kapuscinski es la que más se acerca a los 2500. Vean que Bormayer está en 2100 y Borland en 2200. Entonces, la que más se acerca, la que como que el modelo que más se acerca a la realidad, pues es justamente Kapuscinski, ¿no? Y con ese, incluso con ese, que es el que más se acerca, tiene una diferencia de casi 60 kilojoules por mol, ¿vale? Es una diferencia también importante, pero todavía sirve, ¿no? Todavía sirve nuestro modelo, ¿no? Fíjense, si quisiéramos calcular U0 a partir de la ecuación de Kapuscinski para este compuesto, pues todavía me ofrece un valor bastante cercano a la realidad, ¿ok? Bueno, vamos con el cloruro de aluminio. En el caso de cloruro de aluminio, como ya les comenté, no se puede hacer el cálculo por Borlandé y por Bormayer. Necesitaríamos el valor de la constante de Madelung. Pero miren, mediante la ecuación de Kapuscinski me da alrededor de menos 5200, ¿vale? Vean que ahora es una cantidad de energía muy grande. ¿Por qué? Bueno, en parte porque tenemos la carga más 3 del aluminio. Acuérdense que para la ecuación de Kapuscinski también necesitamos la carga nominal. Entonces, de hecho, en esta secuencia tenemos carga nominal de 1 para el sodio, carga nominal de 2 para el magnesio y de 3 para el aluminio. Entonces, vean cómo influye ese 1, 2, 3 en el valor de U0, ¿sale? Adicionalmente, aluminio, aluminio 3 es un ion muy pequeñito, ¿vale? Entonces la distancia de equilibrio va a ser más pequeña y por lo tanto la U va a ser numéricamente más grande, ¿no? De hecho, fíjense, muchísimo más grande, ¿vale? Y veamos la diferencia entre Kapuscinski y ciclo. ¿Ya lo vieron? 5200 para el caso de Kapuscinski y casi 5500 para el caso del ciclo. La diferencia entre Kapuscinski y ciclo es de 234 kilojoules por mol, ¿no? Aproximadamente, vean que es muchísimo, ¿no? O sea, ya no son 40 ni 50 kilojoules por mol, sino ya 200, ¿no? O sea, imagínense, ahora sí, es una diferencia muy, muy importante. No se imaginen que tuviéramos esa diferencia en el cloruro de sodio, ¿no? Kapuscinski nos daría 500 y el ciclo nos daría 700, ¿no? O sea, vean que es una diferencia ahora sí muy, muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esto? Pues que parece que mi modelo, ¿no? La ecuación de Kapuscinski, para el caso del cloruro de aluminio, pues que como que comienza a ya no ser tan bueno, ¿no? Como, como que es un modelo que ya no me está sirviendo muy bien para el cloruro de aluminio. Para el cloruro de sodio funcionó súper bien. Para el cloruro de magnesio funciona bien. Pero para el cloruro de aluminio, pues como que ahí ya no está funcionando tan bien. ¿Sale? Sí, sí queda clara esta conclusión, compañeros. Sí, profe. Perfecto. Perdón. Perfecto, gracias. Vamos con el otro compuesto, que es el cloruro de cobre, ¿no?
Entonces aquí tenemos cloruro de sodio, otra vez, y vamos a comparar ahora cloruro de cobre. Fíjense ahora, el cloruro de cobre es el caso más, como que el más feo, por así decirlo, ¿no? El más enfermo, por así llamarlo. Con la Borlande me da alrededor de 780 kilojoules por mol. Con Bormayer me da 832. Con Kapuscinski me da 800. Pero con el ciclo de Bornhaber me da 992. O sea, nuevamente, vean, tenemos una diferencia muy importante entre el ciclo de la ecuación de Kapuscinski y el ciclo de Bornhaber, ¿no? Y la ecuación de Borlande ni se diga, ¿no? O sea, está súper alejada, ¿no? O sea, se fue por otro lado, ¿no? Prácticamente. Entonces, vean que ahora la diferencia entre Kapuscinski y ciclo es otra vez 180, casi 200 kilojoules por mol. Entonces, la conclusión es la misma, ¿no? Parece que nuestro modelo, la ecuación de Kapuscinski, pues como que con el cloruro de cobre ya no es un buen modelo, ¿no? O sea, como que ya no está funcionando muy bien como modelo, ¿vale? Entonces, fíjense, hay algo que hace que el cloruro de aluminio y el cloruro de cobre ya no sean buenos para estudiarse a través de la ecuación de Kapuscinski, ¿sale? También esa es la intención de este ejercicio. Miren, me voy a regresarme a esta diapositiva. Aquí lo que estamos haciendo es comparar, fíjense que todos tienen en común que son cloruros, ¿sale? Pero uno es sodio, otro es magnesio y otro es aluminio. Entonces, vemos claramente cómo cuando aumenta la carga del catión, ¿no? Pareciera, o sea, podríamos echarle la culpa a eso, ¿no? Que cuando aumenta la carga del catión, la ecuación de Kapuscinski pierde esa capacidad para estudiar al compuesto. ¿Sí lo ven? Con cloruro de sodio, todo bien. Con cloruro de magnesio, bien, ¿no? Y con cloruro de aluminio, pues como que comienza a chafear, ¿no? Entonces, podríamos pensar que es la carga del catión. Pues bueno, si tú pones un catión con más carga, pues a lo mejor el modelo ya no es tan bueno, ¿no? Pero el siguiente ejemplo es cloruro de cobre 1, ¿no? O sea, cobre más 1. Entonces tenemos sodio 1 y cobre 1. Los dos tienen la misma carga, pero vean la diferencia entre sodio y cobre, ¿no? O sea, con sodio tenemos una diferencia de 40 kilojoules, mientras que con cobre casi de 200 kilojoules, ¿vale? Entonces, ahora el cobre también tiene algo que hace que ya el modelo de Kapuscinski no sea un buen modelo, ¿no? Como que estos compuestos están saliéndose de este modelo. ¿Sí lo ven? ¿Sí, compañeros? Sí. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, pues pareciera que repito, estos compuestos como que ya no se adaptan muy bien al modelo. Ahora, vamos a recordar un poquito sobre la ecuación de Kapuscinski. ¿Cuáles son las suposiciones que hace Kapuscinski, compañeros? Bueno, en general los modelos que vimos. ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? En general, los modelos, ¿qué suposiciones hacen? Pues calculan la red cristalina, ¿no? De un compuesto. Ajá, ese es su objetivo. O sea, eso es para que las utilizamos. Pero ¿cuáles son las suposiciones en las que se basan? ¿Cómo armamos esos modelos? ¿No? Son modelos que nosotros construimos para estudiar compuestos iónicos. Entonces, asumimos que esos compuestos iónicos, ¿se acuerdan? Se formaban por cationes y aniones que se comportaban como esferas rígidas. Es decir, estábamos visualizando un compuesto como un catión, una carga positiva y una carga negativa que se juntan, se tocan y no se deforman, ¿sale? Entonces, para empezar, estamos considerando que los compuestos que estamos estudiando se comportan 100% como un compuesto iónico. Es decir, que la única interacción que hay entre cationes y aniones es la interacción del tipo iónica, del tipo de cargas, ¿no? De cargas opuestas, ¿sale? Esa es la primera suposición. Estos tres modelos que vimos, la ecuación de Borlande, de Bohr-Mayer y de Kapuscinski, asumen que el compuesto que estamos estudiando es un compuesto que es 100% iónico. Es decir,
La única interacción que hay entre las partículas que forman el compuesto es una interacción de naturaleza iónica, de naturaleza electrostática, ¿sale? Y nada más, ¿sale? Entonces, considera los compuestos, repito, 100% iónicos. Entonces, traten de imaginar que nosotros quisiéramos aplicar este modelo, la ecuación de Bourlandet, la ecuación de Bohr-Mayer, a digamos, a la molécula de metano, ¿no? O sea, es un ejemplo un poquito absurdo, pero traten de imaginar, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos aplicar la ecuación de Bourlandet a la molécula de metano? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? No va a funcionar, ¿por qué? Porque la molécula de metano es una molécula covalente, o sea, está unida por interacciones covalentes. Entonces, nosotros estaremos aplicando un modelo iónico para un compuesto covalente, entonces pues, nunca va a dar resultados buenos, ¿vale? Eso es lo que está pasando en estos compuestos, ¿sale? Estos compuestos, el cloruro de cobre, el cloruro de aluminio, dejan de ser iónicos, ¿vale? Están perdiendo ese carácter iónico. Entonces, como nuestro modelo está hecho para compuestos iónicos y lo estamos aplicando a un compuesto que ya no tiene carácter iónico o que está perdiendo carácter iónico, pues eso es lo que hace que nuestro modelo aparentemente chafee, ¿no? Porque nuestro modelo está hecho para compuestos iónicos y lo estamos obligando, perdón, a aplicarlo a compuestos no iónicos o menos iónicos, por así decirlo. ¿Por qué en el cloruro de sodio funciona súper bien? Pues porque el cloruro de sodio es un compuesto que es muy iónico, ¿no? Entonces es un modelo iónico aplicado a un compuesto iónico, ¿vale? Por eso funciona tan bien para el cloruro de sodio. Pero cuando este carácter iónico se va perdiendo, pues entonces ya el modelo pues va chafeando, ¿no? Entre comillas, no es que chafee, sino que ya el compuesto ya lo estamos aplicando para un compuesto que ya no entra dentro de esta categoría, ¿vale? Entonces, esa es la moraleja que les quería dejar con estos ejercicios, que si nosotros intentamos aplicar un modelo que estudie o, bueno, que modela compuestos iónicos a un compuesto que está perdiendo carácter iónico, pues por eso obtenemos estos resultados tan dispares, ¿ok? Bueno, ¿cómo saber entonces, cómo saber cuándo un compuesto pierde o está perdiendo este carácter iónico, ¿sale? Entonces, lo que vamos a ver a continuación. Para ello vamos a utilizar dos criterios, ¿vale? El primer criterio es la diferencia de electronegatividades, ¿vale? Nada más que ya les spoileé ahí la gráfica, permítanme un tantito. Una es perdón, la diferencia de electronegatividades y otra van a ser las propiedades de cationes y aniones, ¿ok? Entonces vamos a ver la primera, la diferencia de electronegatividades. Miren, ahorita que sale, ahí está. En esta tabla periódica le estoy colocando los valores de electronegatividad. Yo sé que no se ve, pero bueno, me gusta esta tabla porque está con colores. O sea, miren, aquí en medio está la escalita de electronegatividad de acuerdo con la escala de Pauling, ¿sale? Los compuestos que están en color moradito son los que tienen una menor electronegatividad y los compuestos que están en rojo o naranja son los que tienen una mayor electronegatividad. Entonces es una forma como muy visual de ubicar a los elementos de acuerdo a su electronegatividad, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo elementos como sodio, potasio, rubidio tienen baja electronegatividad, están en morado. Cloro, flúor, oxígeno, por ejemplo, están en rojo porque tienen una alta electronegatividad, ¿sale? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo saber cuándo un compuesto comienza a perder carácter iónico en función de la diferencia de electronegatividades entre el catión y el anión, ¿vale? Entonces, si la diferencia de electronegatividades entre el catión y el anión es muy grande, por ejemplo, como cloro y sodio, pues entonces estamos ante un compuesto que tiene un fuerte carácter iónico, ¿no? De hecho, eso es lo que vemos en la prepa, ¿no? En la prepa, de hecho, nos dicen, si la diferencia de electronegatividades es muy grande, es mayor de 1.7, entonces es iónico, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Cuando tenemos una diferencia de electronegatividades, repito, muy grande, lo podemos asociar con un fuerte carácter iónico. Mientras que cuando la diferencia de electronegatividades va disminuyendo, ¿vale? Pues se va perdiendo ese carácter iónico, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿no? Ubiquen aquí, tenemos, permítanme, tenemos a sodio, a magnesio, a aluminio y cobre, ¿no? Entonces vean cómo cloro y magnesio
El magnesio ya está en azulito, quiere decir que tiene una electronegatividad pues un poquito más grande. Aluminio ya está en verde, como en ese verde oliva, ¿sale? Ya tiene una electronegatividad todavía más grande, ¿no? Véanlo aquí. Y el cobre está como en ese verde, como verde limón, ¿no? Entonces ya tiene todavía más, una electronegatividad todavía mayor, ¿vale? Entonces la diferencia de electronegatividades entre el cloro y estos metales, pues va a ser más grande en el sodio, luego sigue en el magnesio, luego el aluminio y por último el cobre, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el carácter iónico entre cloro y sodio es más grande que entre cloro y magnesio, que entre cloro y aluminio y que entre cloro y cobre, ¿no? Y por eso esto nos explica por qué el modelo, la ecuación de Kapuscinski, chafea con cloruro de aluminio y con cloruro de cobre, ¿no? Porque vemos que la diferencia de electronegatividades con el cloro es mucho más pequeña. Por lo tanto, el carácter iónico de estos compuestos va a ser menor. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda clara toda esta conclusión? Sí, profe. ¿Sí? Va que va. Muy bien. Bueno, el primero que, digamos, observó esta relación entre el carácter iónico y la diferencia de electronegatividades justamente fue Pauling, ¿no? El de la escala de electronegatividades que nosotros utilizamos. Entonces, él propuso una forma de calcular el carácter iónico de un enlace, ¿no? Bueno, él le llamó fracción de carácter iónico de un enlace, ¿vale? La fracción de carácter iónico de un enlace se calcula como 1 menos la exponencial, ¿vale? 1 menos la exponencial de menos la diferencia de electronegatividades entre los elementos dividida entre 2, o sea, como un promedio, como si fuera un promedio, la diferencia de electronegatividades entre 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, miren, ¿no? Por ejemplo, bueno, si nosotros hacemos la gráfica de esta función, ¿no? Obtendremos esta curva, ¿no? Donde en el eje horizontal tenemos la diferencia de electronegatividades y en el eje vertical tenemos la fracción del carácter iónico, ¿vale? La fracción del carácter iónico va a ir de 0 a 1. Si nos da 1, quiere decir que es un compuesto que es 100% iónico. Si nos da 0, quiere decir que es un compuesto que es covalente, ¿no? O sea, que no es iónico, que ya perdió todo su carácter iónico, ¿vale? Entonces la fracción de carácter iónico va de 0 a 1. Y la diferencia de electronegatividades, yo aquí la puse de 0 a 4, ¿vale? Pero no puede llegar hasta 4, ¿no? Porque el elemento más electronegativo que conocemos en la escala de Pauling es el flúor, que tiene una electronegatividad de 3.98, ¿vale? Voy a regresar un poquito a la tabla, ¿vale? El más electronegativo es el flúor, que tiene 3.98, menos el menos electronegativo, con el que todavía podemos estudiar compuestos, es el cesio, que tiene una electronegatividad de 0.79. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es la diferencia de electronegatividades entre el más electronegativo y el menos electronegativo. Es decir, la diferencia de electronegatividades más grande que podemos tener con los elementos que conocemos. ¿Ok? ¿Cuánto da esta diferencia? 3.98 menos 0.79. 3.19. Gracias. Exacto, 3.19. Entonces, 3.19 es la diferencia de electronegatividades más grande que podríamos llegar a tener con los compuestos que nosotros conocemos, ¿no? O sea, más o menos como por aquí. ¿Vale? Hasta ahí llegaría nuestra gráfica. Quiere decir que el compuesto que tiene una mayor diferencia de electronegatividad le correspondería un carácter iónico de alrededor del 90%. O sea, el fluoruro de cesio, de acuerdo con esta expresión de Pauling, el fluoruro de cesio sería el compuesto más iónico que podemos tener porque es el que tiene pues la diferencia de electronegatividad es más grande, ¿vale? E incluso ese, que es el más iónico que podemos llegar a tener, fíjense que solamente se queda en 90% de carácter iónico. Es decir, no podemos tener un compuesto 100% iónico, ¿vale? Por eso es que la ecuación de Kapuscinski
falla porque no existe un compuesto que sea 100% iónico, ¿vale? Entonces, aquí en la tabla que está a la izquierda, les coloqué los enlaces que estábamos estudiando. Sodio cloro, cesio cloro, cobre cloro, magnesio cloro y aluminio cloro, ¿vale? Con los, y les coloqué ahí los valores de carácter iónico. Entonces, vean, por ejemplo, el cloruro de sodio tiene un carácter iónico de alrededor del 71%, ¿no? O sea, vean, ¿no? O sea, es nuestro compuesto como iónico por excelencia, por así decirlo. Siempre que hablamos de compuestos iónicos, hablamos del cloruro de sodio, y vean que este compuesto tiene apenas un 70%, un 71% de carácter iónico, ¿vale? Entonces, otra vez, si nosotros aplicamos un modelo que está hecho pensando en compuestos 100% iónicos, porque así es nuestro modelo, o sea, no es que falle, sino pues así está hecho, lo aplicamos a un compuesto que tiene un carácter iónico bastante alto, como el cloruro de sodio, pues por eso funciona bien para el cloruro de sodio. Pero vean el caso de cloruro de cobre, ¿no? El cloruro de cobre ya tiene nada más un 32% de carácter iónico, ¿no? Y vean el cloruro de aluminio, solo tiene 45% de carácter iónico, ¿vale? Entonces, pues son compuestos que ya tienen pues un carácter iónico muy bajo, ¿no? O sea, más abajo del 50%. Entonces, por eso el modelo de la ecuación de Kapuscinski pues no nos da datos adecuados. ¿Por qué? Pues porque la ecuación está hecha, repito, para un compuesto iónico, y los compuestos a los que estamos aplicando ese modelo, pues resulta que ya no tienen un fuerte carácter iónico, ¿vale? Sí, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿No? ¿Ninguna? Profe, ¿Ninguna? ¿No? Ok. Bueno, todo esto es bajo, digamos, la representación, bueno, más que representación, el esquema de Pauling. Pauling propone esta expresión para calcular el carácter iónico, y vean que está en función, repito, de la diferencia de electronegatividades, ¿no? Entonces, eh, tenemos esta forma como exponencial, por eso la curva crece así. Hay una región en la que crece muy rápido, vean, entre 1 y 2 de diferencia de electronegatividad, como que crece muy rápido esa curva, y ya luego como que se asienta, ¿no? O sea, como que ya llega a esta parte y ya no crece tan rápido, ¿no? Entonces ya, por eso es que tenemos fracciones de carácter iónico ya muy, o sea, ya no llegan a 1, pero sí son relativamente grandes, ¿no? Como el caso del fluoruro de cesio. Entonces, pero no es la única forma que tenemos de calcular el carácter iónico. Eh, otras personas se dieron cuenta de que, pues, se podía mejorar esta expresión, ¿no? Y entonces ellos proponen, Hanna y Smith, pues, son dos químicos estadounidenses. Bueno, Hanna sí es estadounidense, Smith creo que no. Proponen esta nueva forma de calcular el comportamiento, el carácter iónico, ¿vale? Proponen esta función, que en lugar de ser exponencial es una función cuadrática, ¿vale? Punto 16 por la diferencia de electronegatividades más 0.035 por la diferencia de electronegatividades al cuadrado, ¿vale? Si nosotros hacemos la gráfica de esta ecuación, el resultado es el trazo morado, este trazo que está aquí en morado, ¿vale? Y con esta expresión también podemos calcular la fracción de carácter iónico. Si nosotros la aplicamos para los enlaces que estamos estudiando, fíjense ahora los resultados. Bueno, perdón, antes de eso, tenemos el mismo caso, ¿no? La mayor diferencia de electronegatividades que podemos tener es 3.19, y vean que con la curva de Hanna y Smith, esto nos devolvería un valor de aproximadamente 82-85% a lo mucho, ¿no? De carácter iónico. Es decir, el fluoruro de cesio, en el criterio de Hanna y Smith, nos daría alrededor del 82 u 85%. Ya no nos da ese 90 y tantos por ciento que nos daba con la ecuación de Pauling, ¿vale? Entonces, como que
Lo máximo que podemos tener es 85% de carácter iónico. Entonces, ahora sí, analicemos los compuestos que nosotros estuvimos estudiando, cloruro de sodio, cloruro de cobre, etcétera, ¿no? Vean cómo con esta nueva expresión el cloruro de sodio baja hasta 53%. O sea que de ese 70 y tantos que teníamos con la ecuación de Pauling, baja a 53. Y aún así, a pesar de que su carácter iónico es relativamente bajo, bajo el esquema de Hanna y Smith, todavía funciona bien la ecuación de Kaplan-Meier. Pero vean, por ejemplo, el caso de cloruro de cobre, ¿no? Y cloruro de aluminio, 25 y 33% de carácter iónico. Entonces, pues, eso es lo que nos explica por qué estos compuestos pues ya no se ajustan a ese modelo. O sea, ya no los podemos estudiar bajo este modelo. Cloruro de sodio, cloruro de cesio, cloruro de magnesio, sí se pueden trabajar todavía, pero ya cloruro de cobre y cloruro de aluminio, pues ya, como que están ahí ya en las últimas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen un menor carácter iónico, ¿sí? ¿Y por qué tienen menor carácter iónico? Bueno, porque tienen una diferencia de electronegatividades más pequeña, ¿sale? Entre cloro y el metal, ¿sale? ¿Qué es nuestro primer criterio? Acuérdense que les dije que íbamos a ver dos criterios. El primer criterio es esta diferencia de electronegatividades, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta con esto, compañeros, hasta aquí. Por el momento no, profe. ¿No? Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, dejen borro aquí. Bueno, entonces lo que hicimos fue ahorita calcular el porcentaje de carácter iónico, y eso como, bueno, vimos dos formas, la de Pauling y la de Hanna y Smith. Las dos son válidas y las dos nos explican por qué los compuestos pues tienen un menor o mayor carácter iónico, ¿ok? Pero bueno, también hay una forma un poquito más, digamos, visual de expresar esto, ¿vale? Esa forma visual es lo que conocemos como el triángulo del enlace o triángulo de Van Arkel-Ketalar, que les pedía yo en el ejercicio. ¿Qué consiste eso? Permítanme un momento. Los triángulos del enlace son una forma gráfica que nos ayudan a ubicar un enlace y saber si va a tener predominantemente carácter iónico o predominantemente carácter covalente o incluso predominantemente carácter metálico, ¿sale? Que son los tres modelos de enlace que conocemos, ¿sale? Entonces, los triángulos de enlace tienen la finalidad de ser como una herramienta, digamos, pedagógica, por así decirlo, o una forma inmediata de conocer qué tipo de interacción va a haber entre dos elementos, ¿vale? Si una interacción, repito, predominantemente covalente, predominantemente iónica o predominantemente metálica, ¿vale? Vamos a ver dos triángulos del enlace, ¿vale? El primero es un triángulo equilátero y se forma por dos ejes. El eje horizontal, en el eje horizontal vamos a colocar el promedio de electronegatividades, ¿vale? Entre los dos átomos participantes. Y en el eje vertical vamos a colocar la diferencia de electronegatividades, ¿vale? Perdón. Entonces, por ejemplo, comencemos con el vertical, perdón. La diferencia de electronegatividades, ¿vale? Podemos tener una diferencia de electronegatividades de cero, ¿vale? Cuando tenemos un enlace entre átomos iguales, ¿no? Por ejemplo, el enlace cloro-cloro o el enlace flúor-flúor, pues es un enlace donde la diferencia de electronegatividades, pues evidentemente es cero, ¿no? Pero cuando combinamos distintos elementos para formar enlaces, pues obviamente la diferencia de electronegatividades ya no va a ser cero, ¿vale? ¿Cuál es la máxima diferencia de electronegatividades que podemos tener, compañeros? $3.19. 3.19, ¿no? Sí, era eso, ¿no? Exacto, sí, exacto. ¿No? Lo que estábamos viendo hace rato en las gráficas de Pauling y de Hanna y Smith. Entonces, la diferencia de electronegatividades más grande que podemos tener es entre el más electronegativo, que es el flúor, y el menos electronegativo, que es el cesio, ¿vale? Entonces, la diferencia más grande que podemos tener de electronegatividades es 3.19, ¿ok?
Entonces, ese sería el límite superior, ¿vale? Vamos ahora con el eje horizontal. En el eje horizontal tenemos el promedio de la electronegatividad de los átomos que se están enlazando, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el valor más grande? Ah, pues el valor más grande sería el del elemento más electronegativo. En este caso, el flúor. El flúor tiene una electronegatividad de 3.98. Entonces, si yo tuviera un enlace flúor-flúor, ¿cuál sería el promedio de electronegatividades de ese enlace? Ah, pues 3.98 más 3.98 entre 2 me da 3.98, ¿vale? Entonces, el límite del promedio de electronegatividades, pues es justamente 3.98, ¿ok? Y el límite inferior, pues sería el elemento menos electronegativo, o sea, el cesio, ¿no? O sea, 0.79. Si yo tuviera, por ejemplo, el enlace cesio-cesio, pues el promedio de electronegatividades entre el cesio y el cesio es 0.79 más 0.79 entre 2, eso me da pues 0.79, ¿vale? Entonces, dentro de estos límites vamos a poder colocar cualquier enlace, ¿sale? El enlace cloro-sodio, el enlace cloro-magnesio, flúor-cesio, etcétera, ¿sale? Entonces, miren, en este punto tenemos el enlace flúor-flúor, ¿vale? El promedio de electronegatividades es 3.98 y la diferencia de electronegatividades, ¿cuánto es? Cero, porque tienen la misma electronegatividad, entonces la diferencia es cero. Entonces por eso pongo el punto aquí abajo. Aquí, en este punto, tendría el enlace cesio-cesio, ¿no? Y acá arriba tendría el enlace flúor-cesio, ¿vale? Porque la diferencia de electronegatividad es más grande que puedo tener, ¿no? Con los elementos que conocemos. ¿Y cuál sería el promedio de electronegatividades entre flúor y cesio, compañeros? .98 más 0.79 entre 2. Ay, disculpen el perro del 2.38. 2.385. ¿Vale? Entonces, este punto que estoy remarcando, que es el enlace flúor-cesio, estaría a una altura de 3.19 y estaría ubicado a 2.38 de valor de promedio de electronegatividad. Entonces, fíjense que estos 3 puntos, pues son los límites donde yo podría ubicar un enlace, ¿vale? O sea, como es el más electronegativo y el menos electronegativo, pues no voy a poder tener puntos fuera de esta área encerrada por este triángulo azul, ¿vale? Entonces, cualquier enlace que yo ubique, o bueno, cualquier enlace más bien que yo tenga, lo puedo ubicar dentro de esta área, ¿vale? Y fíjense que resulta que esta área que está cerca del enlace flúor, pues es un área entre elementos muy electronegativos, ¿vale? Como el flúor, el cloro, el oxígeno, etcétera, pero cuya diferencia de electronegatividades es cero, ¿vale? Sabían que si yo tengo, por ejemplo, el enlace oxígeno-oxígeno, pues la diferencia de electronegatividades es cero. O si tuviera, por ejemplo, el enlace oxígeno-flúor, como son muy electronegativos los dos, su diferencia de electronegatividades va a ser muy pequeña, ¿no? Entonces tengo esta región del triángulo donde tengo enlaces entre elementos muy electronegativos, básicamente entre elementos del bloque P. Entonces, esta región del triángulo correspondería con enlaces covalentes, ¿vale? Luego, en la otra parte, acá arriba, fíjense, tengo la unión entre elementos muy electronegativos y elementos poco electronegativos. Por eso están arriba, ¿no? Porque su diferencia de electronegatividades es muy grande. Las diferencias de electronegatividades más grandes que podemos tener es entre elementos del bloque P y elementos del bloque S, o los primeros elementos del bloque D, ¿no? Entonces, esta región del triángulo correspondería con un enlace de tipo iónico, ¿vale? Y por último, esta parte del triángulo, pues son elementos
poco electronegativos y cuya diferencia de electronegatividad es muy poca, ¿no? Entonces, básicamente son los metales alcalinos y los metales alcalinos térreos. Entonces, básicamente es una interacción entre metales. Entonces, esta región del triángulo correspondería con el enlace metálico. Y de esta manera, yo puedo ubicar, ¿no?, cualquier enlace entre dos átomos en cualquiera de estas tres regiones y dependiendo en qué región caiga, yo puedo decir, ah, mira, este enlace es predominantemente iónico o es predominantemente covalente o predominantemente metálico. ¿Sale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, va que va. Entonces, permítame un momentito. Regresemos a la presentación. ¿Vale? Bueno, este es un dibujo ya mejor hecho. Este es el famoso triángulo de enlace o triángulo de Van Arkel-Ketalar, ¿no? Esos son los apellidos de las personas que proponen esta construcción. ¿Vale? Aquí lo puse entre punto 79 y 4, nada más para hacerlo un poquito más simétrico, pero bueno, en realidad es 3.98, acuérdense, en lugar de 4. El valor aceptado de electronegatividad para el flúor, ¿sale? Entonces, ese triángulo que les dibujé hace rato en la pizarra quedaría descrito de esta manera, ¿vale? La región en amarillo corresponde con un enlace covalente o con un enlace con fuerte carácter covalente. La región en rojo representa la región donde tenemos un fuerte carácter iónico y la región en azul es la región donde tenemos un fuerte carácter metálico, ¿vale? Entonces, si a ustedes les dan un enlace, por ejemplo, cloro-sodio, pues ¿qué es lo que tienen que hacerlo para ubicarlo en el triángulo? Calcular el promedio de electronegatividades y la diferencia de electronegatividades entre ellos, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos eso para cloruro de sodio, cloruro de magnesio y cloruro de aluminio, el resultado sería algo así, ¿no? Vean cómo el cloruro de sodio cae bueno, el enlace cloro-sodio más bien, el enlace cloro-sodio cae justamente en la región iónica, ¿no? O sea, tiene un fuerte carácter iónico. Podemos decir que esa interacción es predominantemente iónica. Luego tenemos al cloruro de magnesio, ¿no? El enlace cloro-magnesio. Vean que está en el límite, ¿no? Ahí en esa región entre lo rojo y lo amarillo. Quiere decir que sí tiene un carácter iónico, pero ya está pues un poquito más hacia lo covalente, ¿no? Todavía está dentro del iónico, pero ya está en ese límite, ¿no? Apenitas y entró en la región iónica, ¿no? Que justamente coincide con lo que vimos con la ecuación de Kapuscinski, ¿se acuerdan? Para el cloruro de sodio funciona súper bien y para el cloruro de magnesio, pues ahí medio funciona, ¿no? Funciona bien, nada más, ¿no? Y vean el caso del cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio ya de plano está en la región covalente, ¿vale? Lo cual coincide con lo que vimos en los resultados, coincide con lo que vimos de la fracción del carácter iónico, ¿vale? Con la ecuación de Pauling, ¿vale? Entonces vean repito, cómo el cloruro de aluminio ya básicamente está en la región covalente. Y ahora veamos el caso de cloruro de cesio y cloruro de cobre, ¿vale? El cesio es un elemento que es menos electronegativo que el sodio, entonces pues vean cómo está plenamente en la región iónica, ¿no? O sea, el cloruro de cesio sería un compuesto que sí podríamos estudiar bien con el modelo de la ecuación de Kapuscinski, porque fíjense que es pues súper iónico, ¿no? De hecho daba un carácter iónico más grande el cloruro de cesio. Pero vean qué pasa con el cloruro de cobre, ¿no? El cloruro de cobre, de hecho, ya está más adentro de la región covalente, incluso más que el cloruro de aluminio, ¿no? Entonces, pues por eso es que para estos dos compuestos, cloruro de cobre y cloruro de aluminio, nuevamente, por eso es que no funcionaba bien la ecuación de Kapuscinski, ¿vale? Entonces, tenemos estas dos herramientas, la fracción del carácter iónico con la ecuación de Pauling o la ecuación de Hanna y Smith, y tenemos también ahora el triángulo de Van Arkel que nos habla de cuál sería la predominancia de del carácter en cada uno de estos enlaces. ¿Ok? Bueno, vamos con el segundo triángulo. Vamos con el segundo triángulo. El segundo triángulo está un poquito más sencillo. El segundo triángulo es un triángulo rectángulo, pero forma con dos ejes. Permítanme. El eje vertical
y el eje horizontal. ¿Ok? En los dos ejes, fíjense, este segundo triángulo, en los dos ejes vamos a colocar la electronegatividad de los elementos que están participando en el enlace, ¿sale? Pero en el eje horizontal vamos a colocar al elemento con mayor electronegatividad y en el eje vertical vamos a colocar al elemento con menor electronegatividad, ¿vale? O sea, solo vamos a graficar su electronegatividad, ¿no? Entonces, el límite va a estar dado, pues obviamente también por el flúor, ¿vale? Aquí tendríamos al flúor, que tiene una electronegatividad de 3.98, ¿vale? Y en la parte superior, pues también el más electronegativo puede ser 3.98, ¿no? De hecho no podríamos llegar hasta allá arriba, pero bueno, ese es el valor máximo que tenemos de electronegatividad, es 3.98 en la parte, en el eje horizontal y 3.98 en la parte, en el eje vertical. Y entonces tendríamos un ángulo de 45 grados, que sería nuestro límite, ¿vale? Es decir, todos los enlaces podríamos ubicarlos dentro de esta región encerrada por este triángulo, ¿vale? Entonces, este triángulo es más fácil de construir, repito, porque nada más hay que colocar en el eje vertical, en el eje horizontal, perdón, en el eje horizontal el elemento con mayor electronegatividad y en el eje vertical el elemento con menor electronegatividad, ¿va? Entonces, regresemos a la presentación. Hoy andan muy escandalosos los vecinos. ¿Vale? Este sería el resultado, ¿vale? Este sería el resultado. Nuevamente, tenemos tres regiones. La región amarilla es la región donde predomina el carácter covalente, la región roja es donde predomina el carácter iónico y la región azul es donde predomina el carácter metálico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el caso de cloruro de sodio, el cloro es el elemento más electronegativo, ¿no? Entonces, el cloro tiene una electronegatividad de 3.16, que sería más o menos por aquí así, ¿no? Aquí estaría cloro, ¿no? En esta línea, más o menos, ¿no? Lo voy a dibujar mejor. 3.16, más o menos, algo así. ¿Vale? Sobre esa línea estarían todos los compuestos que vimos porque todos tienen cloro y el cloro es el elemento más electronegativo, ¿vale? Ahora, para el caso de cloruro de sodio, el sodio tiene una electronegatividad de 0.9, ¿vale? Entonces el sodio estaría más o menos como por aquí así, ¿vale? Entonces, así es como ubicaríamos el cloruro de sodio. Vean que cae justamente dentro de la región iónica, ¿no? Es decir, podemos decir que ese enlace cloro-sodio es predominantemente iónico, ¿vale? Veamos qué pasa con los demás. Ahí está, ¿no? Cloro de sodio, cloro de magnesio y cloro de aluminio, ¿no? Nuevamente, fíjense, el cloro de aluminio cae plenamente en la región de los compuestos covalentes, bueno, de una interacción de tipo covalente, ¿no? Predominantemente covalente. Y vamos con los últimos dos. Cloruro de cesio, ¿no? Como el cesio es menos electronegativo, pues aparece más abajo, obviamente plenamente en la región del compuesto de los enlaces iónicos. Y el cloruro de cobre, nuevamente, vean, cae dentro de la región covalente, ¿sale? Entonces, esta es otra forma, ¿no?, de visualizar. Este es otro triángulo de enlace, ¿sale? Son dos triángulos diferentes, pero los dos, fíjense, son congruentes, ¿no? Nos dan la misma información. Si alguien algún día así random les pregunta, oye, ¿qué tipo de interacción puede haber, no sé, entre cloro y vanadio, ¿no? Que es un metal, ¿no? Ah, pues pueden construir el triángulo de enlace y ver en qué región va a caer, si en la región iónica, en la región covalente o en la región metálica, ¿vale? Entonces, esto nos explica justamente esta diferencia en los valores que vimos de las ecuaciones de U0 con respecto a los valores del ciclo de von Haber, ¿vale? Entonces, todo esto que vimos, la fracción del carácter iónico y los triángulos de enlace, corresponden con el primer criterio que tenemos, que es la diferencia de electronegatividad. Es decir, en estas dos cosas que vimos,
tanto la fracción del carácter iónico como los triángulos de enlace, a quien estamos echándole la culpa de esta diferencia en el comportamiento es básicamente la diferencia de electronegatividad, ¿vale? Pero no es el único factor, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, compañeros, con esto. No, profe, por el momento. Por el momento, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos con el otro criterio. Sale todo esto, repito, todo esto fue el primer criterio, que es básicamente echarle la culpa a la electronegatividad, ¿vale? Entonces vamos con el segundo. Permíteme un momento. Muy bien. El segundo criterio que vamos a utilizar es la naturaleza, digamos, de los iones, ¿no? Si son pequeños, si son grandes, si tienen una carga positiva muy grande o si tienen una carga positiva muy pequeña, ¿vale? Entonces, ahorita lo que vamos a ver ya no tiene que ver con electronegatividad, sino con otro criterio que, repito, es la naturaleza de los iones, ¿sale? Pero también nos ayudan a estudiar qué tan iónico es un enlace, ¿sale? O sea, si es muy iónico o si es poco iónico, pero de una forma un poquito más cualitativa, ¿sale? Aquí no vamos a hacer cálculos como fue en el caso de el carácter iónico de Pauling o los triángulos del enlace, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de una forma un poquito más cualitativa, ¿sale? Y esta forma cualitativa de decir cuándo un compuesto va a ser más iónico o menos iónico recibe el nombre de reglas de Fajans, ¿sale? O reglas de Fajans, como también a veces le llaman, ¿sale? Bueno, antes de entrar a ver estas reglas, vamos a ver tres escenarios diferentes, ¿sale? Miren, aquí tenemos un primer escenario, ¿vale? Esta es la interacción entre un catión, la esfera azul, y un anión, la esfera amarilla, ¿sale? Esta interacción es como se las pinté yo al principio, ¿no? Una carga positiva, una carga negativa, que se comportan como esferas rígidas, es decir, se acercan, se tocan y no se deforman, ¿vale? Es lo que está representando ese dibujo, ¿vale? Dos esferas sólidas, rígidas, que se tocan y no se están deformando, ¿sale? Pero resulta que en la realidad esto no sucede siempre así. Aquí tenemos un segundo escenario, ¿vale? En este segundo escenario, yo tengo la interacción entre un catión más pequeño. La línea punteada representa el catión, digamos, ideal, como si fuera una esfera rígida, ¿vale? La esfera punteada representa a la esfera rígida y está interactuando ahora con un anión más grande. Vean que la línea punteada representa ese anión ideal, ¿no? O sea, de forma ideal tendríamos un catión más pequeño, un anión más grande, que se tocan y no se deforman, ¿no? Esa sería la forma ideal. Sin embargo, la realidad es que sí se deforman, ¿vale? La presencia del catión deforma al anión. ¿Por qué? Porque esa carga positiva del catión va a inducir un movimiento en los electrones del anión, ¿no? O sea, traten de imaginar que el catión es una carga positiva, entonces todos los electrones del anión van a querer estar cerca de esa carga positiva. Entonces, esa influencia del catión deforma al anión, ¿vale? Ya no tiene forma circular así perfecta, así como está la línea punteada, sino que ahora va a tener una forma así un poco más como ovalada, ¿no? Como elipse. Esa es la intención de mi dibujo, ¿vale? Y también la presencia del anión va a deformar al catión, porque acuérdense que el catión también tiene electrones, ¿no? Entonces, los electrones del catión van a buscar alejarse del anión. Por eso lo dibujo así como un huevo azul, ¿no? Como alargado, porque los electrones del catión, perdón, buscan alejarse del anión, ¿vale? Debido a la repulsión entre cargas iguales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los cationes y los aniones sí se deforman entre sí, ¿vale? Y esta deformación que sucede entre ellos es más grande cuando tenemos cationes más pequeños y aniones más grandes, ¿sale? Fíjense en este último escenario. En este último escenario, fíjense, tengo un cation todavía más pequeñito, ¿vale? La línea punteada representa al cation ideal, ¿no? O sea, representado de forma ideal, y tengo un anión mucho más grande, ¿no?
Entonces, cuando yo tengo un cation muy pequeño y un anión muy grande, esta deformación mutua se ve todavía más marcada, ¿no? Vean que incluso aquí la deformación es tanta que incluso ya no alcanzamos a distinguir bien dónde empieza el cation y dónde empieza el anión, ¿vale? Bueno, a esta deformación, compañeros, se le conoce como polarización, ¿vale? Su nombre correcto, por así decirlo, es polarización. El cation induce una polarización en el anión y el anión induce una polarización en el cation. Y fruto de esta polarización viene un aumento en el carácter covalente del enlace. O dicho de otra manera, a mayor polarización, mayor carácter covalente. A mayor polarización, menor carácter iónico. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen un cation y un anión, que son, el cation es muy pequeñito y el anión es muy grande, estos dos, entre ellos, se van a deformar mucho, es decir, se van a polarizar mucho y por lo tanto van a tener un mayor carácter covalente, ¿vale? Eso que les acabo de explicar es lo que nos dicen las reglas de Fajans, ¿sale? O las reglas de Fajans, ¿ok? Estas reglas, como dice aquí la diapositiva, resumen los factores que favorecen la polarización, es decir, la deformación de un enlace iónico y por lo tanto el incremento de su carácter covalente. Acuérdense, a mayor polarización, mayor carácter covalente. O dicho de otra manera, a mayor polarización, menor carácter iónico. ¿Ok? Entonces, veamos cuáles son los factores que afectan la polarización. ¿Vale? El primero es un cation pequeño y con mucha carga. ¿Vale? Si tenemos un cation que es pequeño y con mucha carga, es muy polarizante. Ejemplos, compañeros, de cationes polarizantes, pequeños y con mucha carga. Pues por ejemplo, aluminio más 3, ¿vale? Aluminio más 3 es un cation que es muy pequeñito y que tiene una carga muy grande. Ay, ¿qué le hacen a ese perro? Es un cation que es muy pequeñito y con una carga muy grande. ¿Cuál es el radio iónico del aluminio? Ay, mugroso perro. ¿Cuál es el radio iónico del aluminio, compañeros? Hasta Juan se salió de la impresión. ¿Cuánto es el radio iónico del aluminio, compañeros? ¿Sí está en las tablas o no? ¿No? Sí, ¿No? déjelo. Ok. Ya está, profe. ¿No está? A ver, permítanme un momentito. Me tuve que cambiar de lugar porque el perro se estaba ahí haciendo escándalo y luego los vecinos salieron a platicar de su perro. Pero bueno. Ok. El aluminio 3 es un cation que es muy pequeño, tiene un radio iónico de 67 picómetros. ¿Se acuerdan? Magnesio tenía 88, el aluminio 3 tiene 67 picómetros. Entonces es un cation que es muy, 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 muy pequeño. Y además tiene una carga muy grande. ¿Sale? Entonces eso hace que el ion aluminio sea un cation muy polarizante. ¿No? Es muy fácil para él de formar a un anión, ¿sale? Porque está muy chiquito y muy cargado, ¿vale? Por eso, como es muy polarizante, incrementa su carácter covalente y por eso el cloruro de aluminio
pues chafeaba cuando le aplicábamos la ecuación de Kapuscinski, ¿vale? Bueno, el segundo criterio que aumenta la polarización, perdón, es un anión grande y cargado, ¿vale? Cuando tenemos un anión que es muy grande y muy cargado, es muy polarizable. Por ejemplo, el anión sulfuro, ¿vale? El sulfuro, tiene una carga de -2, o sea, si comparamos cloruro y sulfuro, el sulfuro tiene una carga más grande, ¿no? O sea, numéricamente más grande, ¿vale? Entonces es una carga más grande. ¿Y cuánto es el radio iónico del sulfuro? Ese sí debe de venir en las tablas. O no me digan que no viene. 170. 170 picómetros, vean, es enorme, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con aluminio, es un radio mucho más grande, ¿vale? Entonces, el ion sulfuro es muy grande, es muy cargado y por lo tanto es muy polarizable, ¿no? Es muy fácil de deformar. Por lo tanto, va a tener un mayor carácter covalente, ¿vale? Y por último, el tercer caso son los cationes que no tienen configuración de gas noble, ¿sale? Los cationes que no tienen configuración de gas noble favorecen la polarización y por lo tanto tienen un mayor carácter covalente, ¿sale? Ese es el caso de cobre más, ¿sale? ¿Se acuerdan que comparamos sodio más con cobre más, ¿no? Entonces, si comparamos sodio con cobre, el ion sodio sí tiene una configuración de gas noble, ¿no? Entonces, una configuración electrónica de gas noble. Por lo tanto, pues tiene un carácter iónico. Y el cobre, la configuración electrónica del cobre es argón 3D9, 3D9, ¿sale? Entonces no tiene configuración de gas noble. Repito, el ion cobre no tiene configuración de gas noble y por lo tanto favorece la polarización y por lo tanto tiene un mayor carácter covalente. Entonces por eso, para el caso del cloruro de cobre, por eso pues no aplicaba la ecuación de Kapuscinski. Bueno, no nos daba buenos resultados la ecuación de Kapuscinski. ¿Está claro? Entonces, estos 3 puntos que les acabo de demostrar son lo que conocemos como las reglas de Fajans o reglas de Fajans, ¿sale? Y nos ayudan a saber cuándo un compuesto va a tener mayor o menor carácter covalente, de manera muy cualitativa, pero de alguna manera lo podemos hacer, ¿vale? Por ejemplo, si comparamos cloruro de sodio con cloruro de aluminio, por ejemplo, ¿quién de los dos va a ser más covalente? Ah, pues el cloruro de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio es un cation pequeño, con mayor carga, entonces favorece la polarización y por lo tanto tiene un mayor carácter covalente. Si comparamos, por ejemplo, si comparamos cloruro de sodio con sulfuro de sodio, ¿quién va a ser más covalente? Ah, pues el sulfuro de sodio. ¿Por qué? Porque el sulfuro es un anión con más carga, que es más grande, entonces es más polarizable y por lo tanto tiene un mayor carácter covalente, ¿sale? Y por último, si comparamos cloruro de sodio con cloruro de cobre, ¿cuál de los dos va a ser más covalente? Ah, pues el cloruro de cobre. ¿Por qué? Porque en este caso el cobre no tiene una configuración, bueno, el ion cobre más no tiene una configuración de gas noble y eso favorece la polarización y por lo tanto favorece o aumenta el carácter covalente. ¿Vale? ¿Preguntas con esto, compañeros? ¿Dudas hasta aquí con esto? No, profe. No, no, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, estas reglas de Fajans constituyen nuestro segundo criterio, ¿sale? Y lo que vimos el día de hoy fueron 2 criterios para saber cuándo tendríamos un mayor carácter iónico o un mayor, carácter covalente. El primer criterio es básicamente echarle la culpa a la electronegatividad, ¿no? Y vimos 2 formas de hacerlo, a través de la gráfica de Pauling o a través de los triángulos de enlace. Y nuestro segundo criterio son las reglas de Fajans, ¿sale? En la medida en la que pues sigamos estas reglas, nos va a decir si tenemos un mayor carácter covalente o un mayor carácter iónico, ¿vale? Y de esa manera podríamos, pues de alguna manera, elucidar qué tipo de enlace tendríamos entre dos átomos. Por ejemplo, si alguien les preguntara así de forma muy, muy random, oye, el cloruro de cromo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el cloruro de cobalto, ¿va a ser iónico? ¿Va a tener cierto carácter iónico? ¿Va a ser covalente? ¿O qué onda con el cloruro de cobalto? Ah, ustedes ya tienen 2 formas de responder esa pregunta, ¿no?
a través de la electronegatividad, diferencias de electronegatividades y a través de las reglas de Fajans, ¿vale? Entonces, si no hay preguntas, dudas, quejas o comentarios, vamos a dejarlo hasta aquí. Con esto terminamos la parte del modelo iónico, ¿vale? Esto sería lo último del modelo iónico. Que, bueno, como las excepciones, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Más bien es esa desviación del modelo iónico y la explicación de por qué observamos ese tipo de desviaciones, ¿no? Ya vimos que es debido a la influencia del carácter covalente en el enlace, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Si no hay más dudas, si no hay más alguna otra cosa que quisieran aclarar, vamos a dejarlo hasta aquí y nos estaríamos escuchando el próximo martes, ¿vale? Cuídense, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos escuchando próximamente el martes, ¿va? Hasta luego, profe. Bonito Hasta fin. luego. Gracias, profesor. Igualmente, bonito fin. Que estén muy Profe. bien.